Muy bien, hermanos, pues somos todos muy bienvenidos. Seguramente habrá más hermanos que luego se añadirán, como suele suceder todos los viernes. Y además saludamos a todos los que a lo largo de la semana estarán también disfrutando de este estudio bíblico. Vamos Amén. a orar pidiendo la bendición del Señor, pero antes voy a proceder a silenciarlos para evitar que haya ruidos extraños. Oramos al Señor. Amado Padre, gracias queremos darte por poder reunirnos una semana más. Es hermoso, Señor, compartir este amor que nos une en Cristo Jesús. Somos tu familia, tus hijos, Señor, y amamos tu palabra, la cual queremos conocer y de la cual nos queremos alimentar hoy, Señor. Hay situaciones en nuestra vida frente a un mundo complicado que nos ofrece cosas y como cristianos a veces no sabemos exactamente qué decisión tomar. Pedimos que alumbres nuestra mente y corazón y nos dé sabiduría para evitar el engaño de Satanás, para evitar dañar a otros hermanos en la fe y para vivir también en la gracia y en la libertad que el Señor Jesucristo nos ha traído sin caer en legalismos ni extremos, Señor, que nos privan del gozo, de la alegría y de la libertad cristiana. Por eso necesitamos equilibrio, que es lo más difícil de encontrar. Por eso esperamos que la lección de hoy nos ayude a discernir ante las situaciones que el mundo, la carne y el diablo nos suelen presentar. Nos ponemos en tus manos de amor en esta hora, orando agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, lo siguiente entonces es compartir con vosotros la pantalla, el sonido también, para que me podáis escuchar bien a medida que vamos viendo. Muy bien. Puedo hacerlo, pero ¿debo? Es la gran pregunta la que vamos a estar intentando contestar. ¿Cómo vestir? ¿Cuáles fiestas ir? ¿De qué cosas participar? El mundo a veces celebra muchas cosas y no sabemos si está bien que nosotros podamos ir. Diversiones. Lamentablemente también muchas veces el mundo ofrece entretenimientos que van acompañados de prácticas pecaminosas y entonces el creyente debería privarse de ellas, de todas, de cuáles. Y esto siempre puede producir pues una inquietud en el corazón de los creyentes. Han habido épocas donde todo era no, 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 no. Y de hecho, pues algunos creyentes recuerdan cómo los pastores o ancianos de sus iglesias les perseguían para saber si iban al cine, por ejemplo, lo que se consideraba un pecado muy grande o alguna otra cosa similar, ¿no? Y claro, todo esto entonces es algo que nos inquieta porque en realidad nos preguntamos si está bien que nos vigilen tanto, si tenemos que agradar a las opiniones de los pastores o los ancianos o líderes de la iglesia, o si realmente al que tenemos que agradar es al Señor, ¿no? A Dios. Así que bueno, todo esto crea inquietud y entonces intentaremos hoy dar una respuesta mirando la lección que nos presenta nuestro manual y alguna cosita más que voy a compartir con vosotros. Hoy en nuestra sociedad existe una serie de prácticas controversiales que afectan a los creyentes. Por ejemplo, hay diferencias de opiniones entre cristianos en cuanto al vestir, la música y algunos entretenimientos. Aún hoy hay iglesias, por ejemplo, donde no se permite a la mujer ir de pantalones, porque se la considera una prenda masculina. Hay otras iglesias donde se obliga a las mujeres, por ejemplo, a usar un velo, a cubrirse la cabeza. Y luego también qué decir de la música y los entretenimientos que el mundo nos propone.
Estas prácticas dudosas causan controversia entre cristianos porque algunos las consideran permitidas, mientras otros creen que no se deben practicar. Partimos de una base: siempre existirán diferentes opiniones en cuanto a cosas específicas que la Biblia no prohíbe. Claro, podemos imaginar a Pablo escribiendo a los corintios: no vayáis al cine. Obviamente que no le entenderían, ¿no? Porque el cine no existía, ni las películas, ni esa cultura, ¿no es cierto? Por lo tanto, Pablo no iba a escribir acerca de eso concretamente. Obviamente que la Biblia nos da otros parámetros que nos pueden ayudar a discernir. En su época, Pablo enfrentó la controversia de si un creyente podría comer las comidas sacrificadas a ídolos o no. Los siguientes principios sacados de sus enseñanzas le ayudarán a tomar decisiones en estas áreas dudosas. El primer apartado, entonces, tiene como título: ¿es conveniente? Es decir, esta sería la pregunta que yo debo responder ante una propuesta. ¿Está bien ir al cine o no ir al cine? ¿Está bien que yo vaya a bailar? ¿Está bien que yo visite una discoteca? Entonces, hay una respuesta que tengo que encontrar a esta pregunta. ¿Es conveniente? En 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 23, Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pablo presenta un principio importante para nuestras vidas. Ya es muy fácil, quizá alguno lo habéis cubierto ya. Todo es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que no son malas ni están prohibidas, pero que no traen bendición espiritual a la vida. Básicamente, esa es la idea que el apóstol Pablo nos da y que les da a los corintios en esta controversia que había en relación a la comida que había sido sacrificada a los ídolos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todos convienen. Y hay quienes sugieren que esto pudo haber sido un lema de los corintios. A lo mejor una frase que ellos ya estaban utilizando dentro del ámbito de su cultura. Era cierto que sin importar qué pecados cometa un creyente, Dios perdona. Dios perdona. Efesios capítulo 1 y versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y más tarde Juan, en el capítulo 1 de su primera carta, dice: estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, no todo lo que hacían los corintios era provechoso o benéfico. El precio de su abuso a la libertad y la gracia, en el caso de los corintios, era muy alto. Y hay algo que debemos tener muy claro: el pecado siempre produce pérdidas. El pecado siempre es negativo, siempre va a dar un saldo negativo. Nunca edifica, nunca bendice. El pecado siempre produce pérdidas. Entonces, frente a ciertas situaciones en las que yo tengo dudas acerca de la bendición o de la posibilidad de pecado, debo considerar el consejo del apóstol Pablo. Podría dar un ejemplo de algo que es prohibido, que no es prohibido en la Biblia, pero tampoco es conveniente para su vida. Bueno, yo he puesto, por ejemplo, la música que escucho. Hay gente que no quiere escuchar otra música que no sea música cristiana. Es decir, piensan que cualquier tipo de música que no sea cristiana perjudica su vida espiritual. Hay otras personas que disfrutan de
preciosas melodías y hermosas canciones, canciones de amor, canciones que no tienen doble sentido ni malintencionadas, que no contienen mensajes de pecado o de incitación al pecado, canciones al amor, canciones a la familia, canciones a la vida, canciones a situaciones que se pueda tener, canciones que recuerdan la familia o el amor a los pueblos, el amor a la cultura, en fin, a las naciones, los himnos nacionales, en fin, hay muchísimas cosas en el mundo que el mundo produce y que no son pecado en sí mismas. Porque algo tenemos que saber, amados hermanos, y es que el pecado no ha alcanzado la degradación absoluta de los seres humanos. Hay muchas cosas que los seres humanos hacen que no son pecaminosas. Los seres humanos, por ejemplo, hay artistas que hacen pinturas preciosas, ¿eh? Y que realmente son un deleite visitarlas y uno puede deleitarse en lo que estos artistas han plasmado en los cuadros, ¿no? En los lienzos, obras de arte, melodías, músicas. Podemos hablar de películas incluso que son edificantes, que contienen un mensaje, aunque no sea directamente bíblico, pero que exalta valores que la Biblia afirma y que ensalzan la vida, la familia, muchas cosas así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ser humano aún puede producir cosas sanas. Que no vamos a hablar de la ciencia, por ejemplo, que hace muchísimas cosas, usamos muchas cosas que el hombre produce y nos alimentamos, nos vestimos, vivimos, disfrutamos de muchas cosas que no son pecaminosas y que fluyen de la creatividad del ser humano, de la inventiva del ser humano y de la sabiduría que Dios le ha dado incluso a personas ateas, pero que hacen cosas que nos mejoran la vida y que no son pecaminosas en sí. Así que la música que escucho, la práctica de un deporte, el hecho también de ir al cine y disfrutar también de una buena película. Ahora bien, ¿por qué pueden ser que estas cosas no sean del todo convenientes en la vida? Porque a lo mejor escucho una música que realmente no me edifica. Hay mucha música que contiene mensajes malos que son en contra de Dios, en contra de la santidad, que exaltan el pecado sexual, y eso ya todos lo sabemos, ¿no es cierto? Eh, También la práctica de un deporte. Practicar un deporte no es malo, pero si por practicar ese deporte dejo de servir al Señor, no tengo vida devocional, no asisto a la iglesia, no atiendo mis responsabilidades espirituales, obviamente que la práctica de un deporte se puede convertir para mí en un pecado. Ir al cine. Puedo ir al cine ocasionalmente, ver una buena película, incluso en familia o con amigos, y disfrutar un tiempo muy bonito, pasando una buena tarde y luego ir a cenar juntos. En fin, pero claro, si me convierto en una persona que no hace otra cosa que ir al cine y que dependo toda mi vida, gira alrededor de eso, pues eso puede convertirse en algo malo para mí, en algo que no es conveniente para mi vida. Tercero, ¿por qué no le convienen algunas cosas? Fíjese en la última frase de 1 Corintios 10:23. Dice aquí: todo me es lícito, pero no todo edifica. Y aunque está en libertad de practicar muchas cosas, no todas las cosas edifican mi vida. ¿Eh? Y si algo no edifica, entonces es mejor evitarlo, aunque no sea expresamente prohibido en la Biblia. Por lo tanto, una buena manera de juzgar la conveniencia de algunas cosas es preguntar: ¿esto me va a ayudar a crecer como cristiano? ¿También podría perjudicar mi crecimiento de alguna manera? ¿Vale? Entonces, estas son preguntas claves. De mi respuesta a ellas va a depender que estas cosas
sobre las cuales la Biblia no dice ni sí ni no, me puede ayudar a que yo pueda determinar si es algo que debo hacer o no hacer, un lugar a donde ir o no ir, algo que practicar o no practicar. ¿Vale? Lea 1 Corintios capítulo 6 y versículo 12. Y se nos pregunta aquí, ¿qué entiende de la última parte del versículo? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y entonces lo que entendemos de esto es que nada debería ejercer dominio sobre mí ni esclavizarme. Vale, básicamente esta es la conclusión práctica, directa, clara, obvia, a la cual la palabra de Dios nos lleva. La vida de algunos cristianos están dominadas por las modas, la música, la televisión. Muchas veces ni se dan cuenta de la influencia que ejercen sobre sus vidas. De ahí que dice en 1 Corintios 6:12, no me dejaré dominar, no me dejaré dominar. El pecado tiene poder. La palabra dominar significa enseñorearse y ningún pecado esclaviza más, en este caso, que el pecado sexual, que en otros lugares de la Biblia es denunciado como 1 Tesalonicenses capítulo 4, o también una práctica pecaminosa que había en el contexto de esta iglesia de los Corintios. Aunque nunca puede ser un patrón indoblegable en la vida de un creyente verdadero, puede ser un hábito recurrente que malogra el gozo, que me quita la paz, que me priva del servicio a los demás y que me va a llevar a incluso a ponerme bajo la disciplina de Dios, sino también a veces bajo la disciplina de la iglesia. Por lo tanto, hay pecados o hábitos que pueden llegar a controlarnos y obviamente son evidentemente cosas bajo las cuales yo no me debo dejar esclavizar. Ahora, si algo está dominando su vida, ¿es conveniente? Obviamente que no. Sea la música, sea un deporte, algo que me está sacando del plan que Dios ha trazado para mi vida. Abandono el ministerio, no cumplo mis responsabilidades, me comprometo a hacer algo en la iglesia, pero luego no lo hago porque le di más lugar a lo otro. Y entonces, obviamente que eso está dominando mi vida y no es conveniente ni para mí ni para los demás. ¿Considera usted que hay cosas inconvenientes controlando algunas áreas de su vida? Obviamente que esta pregunta es personal. Yo no la puedo responder. He puesto aquí la palabra personal y he puesto signos allí para que cada uno de vosotros pueda examinar su vida personal, ¿vale? Porque realmente es a donde apunta la lección de hoy. Otra pregunta interesante que tenemos que valorar es cómo afectaría a otros. Y esto tiene que ver con el principio del amor. Y hay una advertencia en 1 Corintios 8:9. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que tenga en cuenta cómo afecta a los que son débiles, es decir, nuevos o tiernos en la fe, ¿vale? Los que son débiles o tiernos en la fe. Y esto, hermanos amados, es algo que debiéramos tener muy claro, porque a veces es difícil saber cuándo marginamos al hermano débil. Pablo nos da una regla simple para ayudarnos a tomar una decisión. Debemos actuar con sensibilidad y gracia.
Y aunque algunas acciones no sean erróneas, pueden no resultar en el mejor interés de otros. Al tener libertad en Cristo, no debiéramos usarla al costo de herir al hermano o hermana cristianos. No nos consideremos solo a nosotros mismos, nos está diciendo Pablo aquí, sino que seamos sensibles con los demás. Pablo en 1 Corintios 8:13 deja clara su posición en cuanto a no poner tropiezo a su hermano. ¿Y qué estaba demostrando Pablo en esta acción? Él dice allí: si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y aquí lo que Pablo estaba demostrando es que deseaba ser de bendición. Él no quería ser de tropiezo o de escándalo para otro hermano. En este sentido, tenemos que recordar que lo que 1 Corintios 8:9 nos está diciendo es de un hermano débil. Un hermano débil es un hermano nuevo en la fe, es un hermano tierno. Y permitirme, hermanos, aquí hacer una diferencia entre un hermano débil o nuevo y un hermano caprichoso. Porque lamentablemente hay legalistas que les gusta que la vida cristiana consista en no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello, y en vivir bajo una regla de una serie de reglas que les van marcando por dónde caminar en su vida, y a ellos les resulta cómodo, los no, y pretenden que todos los demás vivan de la misma manera. Por ejemplo, no me gusta que un creyente vaya al cine. Oye, es tu gusto personal. En la Biblia no dice en ningún lugar que el creyente no debe ir al cine. Obviamente, como estamos viendo, la Biblia me da parámetros para hacerme ver que hay ciertas películas que como creyente no me conviene ir a ver al cine. Pero hay otros tipos de películas que las puedo ir a ver perfectamente. Pero hay creyentes que pretenden que nadie vaya al cine y desde la iglesia a lo mejor pueden reprender a un creyente porque ha ido al cine a ver una película inocente, ¿no? Entonces, estos creyentes, de hecho un hermano a mí me lo dijo, hermano, pero es que yo soy débil. Y entonces yo le dije, mire señor, si usted después de 30, 35 años de creyente se considera un hermano débil, pues lo siento, pero usted es un hermano infantil e inmaduro. Y eso es un pecado a los ojos de Dios. Usted no puede considerarse a sí mismo un hermano débil cuando tiene 35 años de creyente. De hecho, lamentablemente, hay creyentes que parecen tener 35 años de creyente, pero en realidad tienen un año de creyente repetido 35 veces. Y esto ya se los he comentado en otro momento hablando de la madurez. Como creyente, yo no me puedo considerar un hermano débil cuando tengo toda una vida de experiencia evangélica y escuchando doctrina y entendiendo la Biblia y la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces, no confundamos creyentes caprichosos y legalistas con hermanos débiles y tiernos en la fe. Y aquí Pablo lo está diciendo claramente en 1 Corintios y en Romanos 14, lo va a decir también. ¿Qué pasaba? Creyentes muy nuevos en la fe entendían que no podían comer la carne que había sido ofrecida a los ídolos antes de ser vendida en el mercado. Pablo decía, a mí qué me importa, el ídolo no es nada, no es nadie. Que lo ofrezcan al ídolo no santifica la carne ni contamina la carne. La carne se contamina por otras cosas, porque se pudre, porque no se conserva bien, porque no se la sala, pero no porque se la presente al ídolo. Por lo tanto, a él no le importaba comer carne sacrificada a los ídolos o no. Ahora, si un hermano nuevo en la fe, para él era un problema,
Pablo decía, bueno, no voy a comer carne porque a ese hermano que todavía no discierne estas cosas, no le quiero ofender ni quiero que se escandalice. ¿Vale? Esto era lo que Pablo estaba queriendo decir. ¿Qué costumbres o acciones debería evitar el creyente? Romanos 14, verso 13, dice así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es decir, aquellas cosas que podrían ofender o hacer que un hermano débil en la fe, nuevo, sea tentado a caer otra vez en pecado. ¿Vale? Tanto el fuerte como el débil pueden causar tropiezo en los hermanos. El cristiano fuerte pero insensible puede alardear de su libertad y a propósito molestar la conciencia de otro. El cristiano escrupuloso pero débil puede tratar de imponer a los demás normas y regulaciones piadosas y causar disensión. Pablo quiere que sus lectores no solo sean fuertes en la fe, sino también sensibles a las necesidades de otros. Al ser fuertes en algunos puntos y débiles en otros, necesitamos constantemente evaluar los efectos de nuestra conducta en los demás. Y esto es lo que sucede cuando algunos cristianos sacan a relucir a un invisible hermano débil para apoyar sus opiniones, prejuicios o normas. Debes vivir de acuerdo a estas normas o vas a ofender al hermano débil. Muchas veces la persona que se puede ofender es precisamente la que así habla. Y aunque Pablo nos urge a tener en cuenta a los débiles en todo lo que hacemos, no debemos sacrificar nuestra libertad en Cristo solo para satisfacer los motivos egocéntricos de quienes tratan de imponernos su opinión. Nosotros seguimos a Cristo, que es quien marca nuestra conducta. Anote lo que en su vida podría causar tropiezo a otros. Bueno, yo he puesto algunas cosas, por ejemplo, ir mucho al cine, beber vino delante de uno que fue alcohólico, ¿vale? Esto sí, esto puede ser realmente un problema. Hay personas, usted sabe, que el alcohólico en realidad nunca deja de ser alcohólico, nunca. Aunque ya no sea un borracho, aunque ya no se emborrache, si alguna vez alguien vivió bajo los efectos del alcohol, nunca deja de ser alcohólico. Por lo tanto, yo tengo que tener cuidado y es preferible evitar. De hecho, nosotros en la iglesia tomamos mosto, no vino. ¿Por qué? Porque hay creyentes, miembros de nuestra iglesia, que en su vida pasada fueron drogadictos y fueron alcohólicos. Y no conviene que ellos ni siquiera huelan el alcohol. Por lo tanto, hemos decidido en la iglesia usar mosto en lugar de alcohol. ¿Vale? Entonces, estas cosas pueden causar tropiezo a otros. Según Romanos 14, 19, debemos seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La paz es la armonía en la iglesia y la mutua edificación, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes una iglesia madura, una iglesia con creyentes maduros, que a veces esto no es fácil, amados hermanos. Dice 1 Corintios 10, 24, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Las formas en la iglesia, que este es otro tema que a veces es controversial. ¿Qué tipo de música vamos a cantar en la iglesia? Y entonces hay iglesias que optan por la música moderna, todo lo que los jóvenes traen y se abandonan completamente los himnos que se cantaron y tal, ¿no? Y esto a veces molesta, los hermanos mayores se quejan y luego a veces los hermanos mayores no quieren cantar. Yo una vez pastoreé una iglesia donde había algunos hermanos mayores que cuando un joven pedía una canción nueva, pues no la querían cantar. Y si toda la congregación se ponía en pie para cantar esa canción, ellos se quedaban sentados en el banco.
mostrando su disgusto, ¿vale? Y esto, amados hermanos, es no entender que la vida cristiana, la iglesia, está formada por experiencias espirituales de hermanos de todas las edades y que las canciones que bendijeron a los hermanos que hoy tienen 70, 80 años son un recuerdo y un bagaje espiritual que les emociona y que hay que valorar. Pero los jóvenes de ahora no les gusta escuchar aquella música. Ellos escuchan una música nueva. Y el salmista precisamente dice que debemos cantar al Señor cántico nuevo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de la iglesia, las experiencias espirituales de los creyentes y de las generaciones tienen que ser nuevas y frescas. No podemos pretender que las nuevas generaciones se regocijen en los himnos de hace un siglo. No se van a regocijar en ese tipo de música, porque son una generación nueva, que tiene una experiencia espiritual nueva. Y los jóvenes de la nueva generación tienen que aceptar que los viejitos tienen una experiencia espiritual antigua y que se gozan en cantar esos himnos. Por eso frecuentemente en nuestra iglesia nos escucháis cantar himnos antiguos, porque valoramos y queremos recordar y nos hace bien disfrutar y que las distintas generaciones se gocen en la presencia del Señor. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y qué hermoso es cuando estos hermanos mayores se regocijan en ver a estos jóvenes que, aunque hacen una música que a ellos no les gusta tanto, o que a veces tienen formas de hacer las cosas diferentes a como las han hecho. Yo tuve una vez una discusión muy grande con un hermano que se enfadaba porque los jóvenes no traían a la iglesia la Biblia de papel, ¿vale? Y leían la Biblia en el móvil. Y se me vino a quejar. Y yo le dije, amado hermano, ¿sabe una cosa? Ese joven que lee el móvil en la Biblia se lleva la Biblia al trabajo, se lleva la Biblia al colegio, se lleva la Biblia al baño, se lleva la Biblia porque la lleva en el móvil, ¿vale? Y cuando el Señor nos venga a buscar, tanto la Biblia en papel que usted amó y leyó toda la vida, como el móvil se van a quedar aquí abajo. No vamos a llevar ni la Biblia ni el móvil al cielo. Nos vamos a ir nosotros con el Señor y ambas cosas se van a quedar aquí. Lo importante no es tener la Biblia en la mano, la Biblia hay que tenerla en el corazón, hay que practicarla, hay que vivirla. Y si ese joven está viviendo la Biblia, pero la lee en el móvil o en el iPad, no hace ninguna diferencia. Y estas son cosas que tenemos que aprender a aceptar. Así que la consideración hacia otras personas debe ser un principio que controle su vida. Hoy en día hay costumbres o actividades que para unos son buenas, pero para otros son malas. Pueden ser el vestir, el hablar, el comer, los entretenimientos y aún cosas propias de la iglesia. Por tanto, el amor limita mi libertad cristiana hasta donde llega la del otro hermano. Por consideración a mi hermano, yo me limito. Así que tenemos que huir de hacer cosas que las escrituras prohíben, pero algunas veces la Biblia no dice nada acerca de ciertas cosas. Allí será necesario seguir nuestra conciencia. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dijo Pablo. Significa que ir en contra de una convicción dejará a una persona con conciencia de culpa o intranquila. Cuando Dios nos muestra que algo es malo para nosotros, debemos evitarlo. Sin embargo, no debemos despreciar a otros cristianos que hacen uso de su libertad en esos aspectos. Otra pregunta interesante, ¿glorifica a Dios? Primera Corintios capítulo 10,
versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, debo hacer todo para la gloria de Dios. Y esa es la pregunta. ¿Puedo hacer esto y glorificar a Dios al mismo tiempo? Así que, en resumen, para decidir en áreas dudosas, debo tomar en cuenta, aunque no sea prohibido, me conviene, me edifica. ¿Cómo afecta a los hermanos? ¿Les edifica o les hará caer? Y finalmente, ¿hacer esto glorifica a Dios? El amor a Dios debe permear nuestras vidas al grado de que todo lo que hagamos sea para su gloria. Eso debo mantenerlo como un principio directriz. Debo preguntarme, ¿es para la gloria de Dios? ¿O puedo glorificar a Dios por medio de esto? El criterio de Pablo no era qué es lo que más le gustaba, sino qué era lo mejor para los que lo rodeaban. La actitud opuesta podría ser insensibles y hacer lo que me guste sin importar quién resulte herido, o ser sensibles y no hacer nada por temor a que alguien pueda ser marginado, entonces me quedo de brazos y no muevo un dedo, o ser alguien que dice sí a todo y se mete en todo, procurando ganar la aprobación de la gente antes que la de Dios. En esta era de yo primero y buscando al número uno, Pablo introduce una declaración aquí que es una buena norma. Cuando el hacer el bien a otros es una prioridad en nosotros, desarrollamos un corazón de siervo que agrada a Dios. Por lo tanto, tenemos que evitar los extremos. El libertinaje. Este es cuando la persona practica su libertad en Cristo sin prudencia. No examina las cosas para ver si realmente son convenientes para su crecimiento. Tampoco toma en cuenta cómo sus acciones afectarán a otros hermanos en la fe. Es decir, no le importan los demás. Este es un extremo y es malo, no es aconsejable. Luego está el legalismo. Hay personas que rigen sus vidas por prohibiciones. Creen que si cumplen una lista de prohibiciones serán más espirituales. Su concepto de la espiritualidad está basado más en lo que no hacen que en lo que hacen. Al mismo tiempo, juzgan a otros hermanos que sienten libertad de practicar algunas cosas dudosas. Reflejan actitudes de superioridad, crítica y negativismo. Y luego tenemos una vida equilibrada. Esta persona examina las cosas dudosas, evitando lo que es dañino y lo que no edifica. No juzga a los que tienen otra opinión, pero por amor a sus hermanos limita su libertad para no ser de tropiezo. Es decir, procura glorificar a Dios en todo lo que hace. Yo he querido agregar algunas preguntas que algunas son repetidas, pero hace un tiempo tuve que preparar para un campamento de jóvenes un tema que se llamaba cristianos en el mundo o el mundo en los cristianos. Y entonces tenía una lección justamente con un título parecido a esto, ¿debo hacerlo o no? Y preparé esta serie de preguntas. ¿Testifico mientras lo hago? 1 Corintios 3:15. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, ¿podría ir yo a una discoteca y en medio de ese ambiente de ruido, de música y de todo tipo de cosas, de gente sobándose con bailes sensuales, ponerme a hablarle de Cristo a una persona? Creo que la respuesta es bastante clara, ¿no? Es decir, testifico mientras lo hago. ¿Puedo yo realmente mostrar algo acerca de Cristo haciendo este tipo de actividad? ¿O la actividad misma me avergüenza para abrir la boca y hablar del Señor?
No, 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 yo aquí de Cristo no hablo porque estaría fuera de lugar. ¿Eh? Si yo como creyente tengo que estar preparado para hablar de Cristo en todo lugar. No sea que si trate de testificar a alguien, alguien me termine diciendo, pero si tú eres creyente, ¿qué estás haciendo aquí? Porque realmente podría pasar. Segundo, está claramente prohibido. Por ejemplo, Hebreos 3:14 habla allí del matrimonio y dice que el lecho sea sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y Colosenses 3:5-9 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Otra pregunta es, ¿daña mi cuerpo? 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que voy a hacer puede dañar mi cuerpo, puede tener consecuencias en la práctica o lo que yo vaya a hacer. Cualquier cosa que me dañe el cuerpo, la mente, en realidad está contaminando el templo de Dios. Si yo digo, bueno, yo voy a ver una película pornográfica, pero yo no voy a no voy a llegar nunca a practicar lo que voy a ver. Oye, pero eso va a estar ensuciando tu mente. Yo muchas veces le digo a los jóvenes, mira, cuando tú ves un tarro de basura, un tacho de basura, un container de basura, no necesitas ir a meter tu nariz y refregarla por dentro para saber que allí hay basura. Por lo tanto, no te metas en un lugar donde sabes que te vas a contaminar. Otra pregunta, ¿forma hábito o esclaviza? Es decir, ¿me voy a dejar dominar por este hábito? Lamentablemente, por ejemplo, el cigarrillo, ¿no? Aquí en España hay muchos creyentes en distintos lugares que fuman, ¿no? Spurgeon, por ejemplo, fumaba en pipa y fue el príncipe de los predicadores, ¿no? Y entonces hay mucha controversia con esto. Personalmente entiendo que es un hábito que esclaviza, además de dañarme, de dañar mi salud, porque las consecuencias de fumar ya todas las conocemos, ¿no? Por lo tanto, entiendo que no debería ser parte de una práctica cristiana. Sin embargo, hay personas que no opinan como yo. Las respeto y no dejan de ser mis hermanos en la fe, por supuesto. Quinto, obstaculiza mi vida cristiana. Hebreos 12, 1 y 2 dice que tenemos que despojarnos de todo peso. Yo podría correr una carrera con botas y abrigo, pero nunca voy a ganar. El ejército de Alejandro Magno en un momento se había vuelto lento por los despojos de las victorias anteriores, ¿no? Entonces tenían que acarrear tantas cosas que habían conseguido en sus victorias que se estaban perdiendo eficacia, ¿no? Y a veces esto es lo que puede pasar en nuestra vida cristiana. Hay cosas que no son malas, pero me pueden impedir servir a Cristo con efectividad. Me expondrá la tentación. Romanos 13:14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, ir a tal lugar o hacer tal cosa me va a colocar en una posición de ser tentado para algo inmoral, para hacer algo malo. Esto, por ejemplo, tiene que ver con besos y caricias en un lugar oscuro. Este es un tema a veces que se trata mucho con los novios, ¿no? Que están teniendo un periodo de noviazgo y se preguntan hasta dónde puedo llegar con los besos y las caricias, ¿no? Entonces, ¿me expondrá la tentación? Es una pregunta que tenemos que responder con claridad. Séptimo lugar, ¿dañará a otros? Romanos 14:13, ya hemos valorado lo que Pablo recomienda sobre esto. Octavo, es cuestionable. Romanos 14:23.
El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tienes dudas en cuanto a algo, entonces mejor no hacerlo. Cuando nos enfrentamos con algo de lo cual no estamos completamente seguros, la mejor regla es, si tengo dudas, mejor no lo hago. En general, uno pregunta acerca de algo cuando ya tiene dudas sobre el asunto. Y pecado es todo aquello que la conciencia iluminada por el Espíritu Santo no aprueba. Por lo tanto, si el Espíritu Santo me está diciendo, ojo, como un semáforo en ámbar, en amarillo, ¿no? Mejor no lo hagas, no lo hagas, es cuestionable. Octavo lugar, noveno, le agradará a Dios. Romanos 8:7, Filipenses 4:5 y Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. La idea aquí es, practica la presencia del Señor. Practica la presencia del Señor. Es decir, esto lo voy a hacer, pero el Señor está conmigo. Voy a ir a este lugar, pero ¿qué le voy a decir al Señor? Señor, espérate aquí en la puerta, que yo salgo dentro de un rato, mejor que no me acompañes. Practica la presencia del Señor. Si yo voy con el jefe de tráfico en el coche, ¿qué haría? ¿Haría una maniobra indebida? ¿No? ¿Cómo nos cuidamos todos cuando vemos a la Guardia Civil o a tráfico, ¿no? En algún lugar. ¿Bajamos la velocidad rápidamente o ya nos ponemos algo nervioso o habré hecho algo mal? ¿Vale? Practica la presencia del Señor. Décimo. ¿Y si el Señor viene y me encuentra haciéndolo? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Lo haría si yo supiera que el Señor va a venir en un determinado momento? Si el Señor me encuentra en medio de esa actividad, me voy a pasar luego la eternidad pensando, bueno, cuando el Señor vino yo estaba haciendo tal cosa. Qué triste, ¿no? Ahí primera de Juan 2:28 nos dice que la escena del huerto del Edén se podría repetir otra vez. Dice, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Sabéis que cuando Dios vino a buscar a nuestros padres en el huerto del Edén, los tuvo que llamar y le dijo al hombre, ¿dónde estás tú? Y Adán y Eva, ¿dónde estaban? Estaban escondidos, porque estaban avergonzados. Estaban avergonzados. Qué triste, ¿no? Bueno, pues creo que estas 10 preguntas fortalecen mucho la reflexión que bueno, hay una más que ya la tenemos, la 11, es para su gloria, ¿vale? Y también tenemos otra cita interesante aquí de Colosenses 3, 13 y 17, donde dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Muy bien, los falsos y verdaderos del principio de la lección. Hay cosas que la Biblia no prohíbe, pero que no me convienen. Creo que es muy claro que es verdadera. ¿Mis acciones pueden ser como piedra de tropiezo a otros? Claro que sí, verdadera. Mi libertad en Cristo me da permiso para hacer lo que yo quiero. Bueno, esta es una declaración falsa, porque la libertad de Cristo me lleva a tener en cuenta lo que otros piensan y el daño que les puedo hacer si les doy un mal testimonio. Así que así llegamos al final, dedicado un tiempo para analizar tu vida. Estoy edificando la vida de mis hermanos con mis acciones. Haga una lista de acciones que pueden ser piedra de tropiezo a otro y si
en su vida y alguna hay que pedir al Señor que nos ayude a vencerla. Colosenses 3, 23 y 24, hay principios que contiene y que tenéis que extraer y meditar en 1 Corintios 10, 23 al 33 para sacar aplicaciones prácticas para vuestra vida. La próxima semana, el paso 12 será tomando decisiones sabias. Con esto llegamos al final de la clase de hoy. Agradecidos al Señor y a todos vosotros por la atención prestada, deseando que el Señor os bendiga a todos ricamente.